Este autista adulto que le quería comentar es Daniel Tammet. Daniel Tammet nació en 1979 y se hizo famoso por lo siguiente, porque un día, se puede ver en YouTube fácilmente, pudo decir 22.541 cifras de pi de memoria. Es decir, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 5, 5, 3, de memoria. Tammet fue diagnosticado bastante tarde, a los 26 años, por Simon Baron-Cohen. Tammet es inglés, no solo como autista, sino también como sinestésico. La sinestesia es un fenómeno que sucede cuando una percepción en una modalidad sensorial dispara inmediatamente, automáticamente, una percepción en otra modalidad sensorial que no fue estimulada. Típicamente son colores con números, o colores con letras, o sonidos con colores, pero también pueden ser gustos y también pueden ser tactos. Tammet dice así: siento los números de una forma muy visual, usando colores, texturas, formas y secuencias de cifras que forman paisajes en la mente. Es algo que surge. Por ejemplo, el número 1 se puede presentar como algo muy brillante, resplandeciente, casi como si me enfocaran con una linterna en la cara. El 2 es como un movimiento de derecha a izquierda, el 5 como si fuera un trueno o el sonido de una ola contra una roca, el 6 es muy pequeño, es el que tengo más dificultad de visualizar, es como una ausencia de algo, un vacío, un abismo, un agujero negro. El 9 es el más grande, es muy alto, puede llegar a intimidar, veo todos los números hasta el 10.000 con una forma o imagen diferente. Tammet también tiene mucha facilidad para aprender idiomas, creo que sabe más de 10, y hay una muestra cómo aprendió el islandés en una semana. Y Simon Baron-Cohen, hace poquito, en noviembre del 2013, publicó este trabajo preguntándose si la sinestesia es más común en el autismo. Y no les cuento el trabajo, pero dice que sí, que efectivamente la sinestesia es más común en el autismo, es 3 veces más común en el autismo, y que la combinación de autismo y sinestesia podría llegar a producir una fuerte sistematización y una excelente atención a los detalles, ambos productos de una hiperconectividad neuronal. Más o menos se calcula que hay un 4% de sinestésicos en la población en general y un 1% de autismo. Así que su combinación es bastante rara. Respecto a la sinestesia, también les quería comentar sobre Stanislas Dehaene. Es un autor realmente muy interesante, todos sus libros. Acaba de salir en español traducido como El cerebro lector. Les recomiendo mucho a los maestros de cómo el cerebro aprende a leer. Pero en el libro que hace un comentario en relación a la sinestesia es en The Number Sense. En este libro, él trata de ubicar cuál es el lugar preciso en el cerebro que codifica para los números, no como en la tapa, en donde está en todos lados, sino dice que es en un lugar muy preciso, que es por acá, digamos, en la parte lateral, inferior y posterior del lóbulo parietal, muy cerquita de donde está el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, zonas de la corteza que codifican para el color y para la forma. Él tiene una hipótesis que dice que tal vez con el aprendizaje sistemático de las matemáticas, de la aritmética, esta zona deba expandirse y que tal vez lo haga a expensas del encogimiento de las otras áreas que codifican para el color y para la forma. Y que por ahí, en algunos niños, esto no se produce y entonces las áreas se solapan y se producen estas sensaciones sinestésicas.
Es una hipótesis, pero bueno, es una hipótesis interesante. Este es otro autista adulto, Stephen Welcher. Él no habló hasta los 9 años y fue diagnosticado de chiquito, porque no hablaba, recién habló a los 9 años. No hablaba, pero dibujaba. Dibujaba de chiquito, dibujaba autos, le gustaba especialmente los autos, pero a partir de los 7 años empezó a dibujar fundamentalmente edificios. Y entonces uno puede leer bastante sobre Stephen Welcher en el libro de Un antropólogo en Marte de Oliver Sacks. Lo acompañó en varios viajes Oliver Sacks, así que lo describe muy bien. Y él puede, por ejemplo, después de hacer un vuelo ahí de unos minutos por Florencia, hacer este dibujo o este otro de los taxis de Nueva York que le gustan mucho, o este otro de Nueva York, o este otro de una estación. Yo creo que es en este que dice Oliver Sacks que está invertido el reloj y la parte superior. A mí me llamó la atención, estaría interesante preguntarse por qué. Acá está Welcher dibujando una de sus panorámicas. Otra de las cosas que quería comentar de Welcher, que comenta Oliver Sacks, es que, porque lo probaban, ¿no? Entonces lo probaron un montón y le decían, a ver, dibujá esto de Matisse. Entonces él dibujaba, porque lo hicieron dibujar no solo edificios, sino distintas cosas. Entonces, y tiempo después le decían, volví a dibujar esto de Matisse, y lo volví a dibujar, y tiempo después volví a dibujar esto de Matisse, y que siempre lo dibujaba distinto, pero sin embargo, en los 3 dibujos estaba la esencia de Matisse. Y hay algo de eso, no es un hiperrealismo, hay algo que cacha de la esencia. Esta es otra autista adulta. Ella trabaja en el laboratorio de Motrón. Motrón es el que dice el autismo una diferencia más que una enfermedad. Acá está, es Michelle Dawson. Y ella dice lo siguiente: el estado autista tiene una serie de causalidades genéticas que produce una variante humana que no tiene por qué tratarse. No debe tratarse de corregir, de reformar el comportamiento. Más vale comprender cómo funciona el cerebro de los autistas. Y el último autista adulto que les quería presentar es Michelle Dawson también, Temple Grandi también, son todas militantes por los derechos de los autistas, ellos defienden la neurodiversidad. Y Adi Niemann, creo que se pronuncia así, es también otro activista por los derechos de los autistas, y dice esto que me parece importante compartir. Estamos de acuerdo en que los autistas tienen una serie de ventajas cognitivas y reconocemos el valor de investigarlas, pero la valía de las personas existe al margen de que posean o no habilidades especiales. Si la sociedad solo puede aceptarnos a cambio de hacer cosas llamativas, yo no lo llamaría aceptación. Bueno, ahora viene la última parte de esta charla, la que a mí más me gusta, y quiero agradecer a los papás aquí presentes y a los chicos también que me autorizaron a mostrar algo de las producciones que tuve oportunidad de ver y de compartir con los chicos que acompañé, algunos durante varios años. Esto no tiene la intención de ser un ateneo clínico, así que no son historiales, solamente quiero mostrar dibujos o modelados de chicos que todos recibieron diagnóstico de autismo, todos cumplieron con estos criterios del DSM-5 que les conté, algunos con más severidad que otros y algunos con más comorbilidades que otros, pero todos cumplieron con los criterios diagnósticos de autismo. El primer chico que les quiero comentar lo conocí alrededor de los 9 años. Él entró al consultorio así sin mirarme, caminando muy derechito, y me dijo: ¿conoces el calamar gigante que vive en el Pacífico? Y a los moluscos cefalópodos. Y bueno,
y empezó a dibujar la evolución del hombre, la evolución del elefante. En ese momento él estaba muy interesado por los peces. Él dibuja muy rápido y escribe también muy rápido, así que es difícil entenderle la letra, pero lo primero que hizo fueron los peces de Asia, luego peces de Centroamérica, cada cual tiene su nombre y su forma distinta, y después peces de Sudamérica. Lo de los peces le habrá durado más o menos un año y después empezó a interesarse en YouTube, empezó a interesarse en los dibujos animados. Y empezó por el principio. Ahí vemos a Félix el gato. Esto él lo hacía, quiero decir, sin copiar en el consultorio. Y lo que también a mí me llama la atención de este chico especialmente es como, así como Stephen Welcher encontraba la esencia, él también puede encontrar la esencia de lo que dibuja. Después se interesó mucho en La vida moderna de Rob. Es otro dibujo animado, aprendió a manejar la computadora al punto tal de poder cambiar los fondos, cambiar los diálogos, los personajes. Este es uno de los dibujos que él hizo. Y otro de los que él hizo es este, que es de Happy Tree Friends, es otro dibujo animado, para los que los conocen, es un dibujo que tiene figuras sencillas, pero la verdad que es muy sanguinario, bastante sangriento. Y este chico también hizo esto, Wallace and Gromit, y ahí también, ¿no? Uno puede, quería ver cómo era la animación en plastilina, por eso esas dos cabezas, ver cómo está cachada la esencia, ¿no? Por lo menos a mí, así me parece. El otro chico que les quería comentar es un chico que conocí de más chiquitito, a los 3 años y medio, 4 años. Él prácticamente no hablaba, pero podía distinguir los logos de los distintos autos. Entonces nos pasamos bastante tiempo dando vueltas y vueltas manzanas, nombrando los autos, mirando los logos. Me di cuenta que si también él veía un cachito de un auto, enseguida se daba cuenta de qué auto era. En estas vueltas manzanas, en un momento pasamos por un restaurante que tiene un gran sombrero mexicano, y entonces dijo restaurante mexicano, y pasamos por una iglesia que tiene una cruz y dijo iglesia. Y así también empezaron sus juegos con logos. Él hacía este logo en una época en que en la televisión se daba una serie en donde sucedía en un canal de televisión, entonces él dibujaba el logo, lo ponía en la puerta del consultorio y armaba la escena. Él era el director del canal de televisión. O este otro, que era de una roticería, el Sol Gordo, le había puesto a la roticería de delivery, y jugaba a atender y a hacer pedidos. No tengo, lamentablemente no pude guardar el logo de la FIP, porque en una época él también fue director de la FIP, y cuando era director de la FIP, yo era su secretaria, y entonces en un momento me dice, mirando para atrás, acá tengo el archivo de todos mis empleados, por ejemplo, Marcela Ana Menacé, licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires, y para nada estaba ahí mi diploma, bueno, a lo cual dije, este chico lee. Yo no sabía que leía y le pregunté, decime, ¿qué aprendiste primero, a leer o a hablar? A lo que me contestó, a leer, por supuesto. Después empezó a dibujar, pero empezó a dibujar de una manera un poco rara. Este es un helicoprión, que era el juego de la tienda del ornitorrinco, que era un lugar de canjes, y él tenía estos helicopriones en adopción, y los dibujaba, y esto duró durante bastante tiempo, varios años, que necesitaba dibujar con un soporte. Los dibujaba, los pegaba sobre un cartón, los recortaba. Esto ahí me llamó la atención porque decía, este dibujo que no termina de ser dibujo, que no termina de ser cosa. Y así también dibujó a varios gatitos. Eran todos hijos de un tal Tutangatón, que me parece que lo sacó de Gaturro. Regaló a su familia distintos gatos y este me tocó a mí. Le pusimos de nombre Nieve, y una vez que me fui de viaje, él me dijo si se podía llevar a Nieve, así le daba de comer mientras yo no estaba. Yo le dije que sí, que claro. Se lo llevó, lo devolvió con este collar antipulgas. Y esto lo cuento porque
así como los dibujos no terminaban de ser dibujos, los juegos tampoco terminaban del todo de ser juegos, eran como juegos muy en serio, yo diría, de alguna manera. Después empezó realmente a dibujar. Acá, no sé si se ve, ahí está Señor Gato y Gaturro, que van a esquiar, ese es el Poma, y que se caen de los esquíes. Él llamaba a esto fotos más que dibujos, yo diría instantáneas de alguna manera. Este chico dibuja prácticamente sin levantar el lápiz, como verán casi no hay corrección de líneas, dibuja así, como si estuviera de alguna manera calcando, diría yo, la imagen de lo que él ve. Después vino en los alienígenas. Él estaba entusiasmado con el incidente Roswell, creo que se llama, que aparente una nave extraterrestre que había caído en Estados Unidos en el 47, y entonces inventó esta saga de los gatos alienígenas y estos dibujos, pero que en realidad parecen más documentos que dibujos o fotos, eran guardados en esta carpeta Top Secret Confidencial. Primero dibujó la nave alienígena de los gatos alienígenas. Como verán, la línea es, eso es lo que les decía, así prácticamente sin repaso, sin levantar el lápiz. Este es el interior de la nave alienígena con su comandante. Esto es cuando es derribada la nave alienígena, y acá cuando fueron tomados presos los gatos alienígenas de frente y de perfil. En este sentido, digo yo, documentos. En realidad, el primer dibujo que este chico hizo lo hizo en una pizarra, de estas que se borran, pero enseguida me dijo que le saque una foto, y que se lo mande. Por suerte, en principio es un dibujo que inmediatamente se volvió una foto, pero que eso nos permitió usarlo para cuando organizamos este evento de trastornos del espectro autista, y lo sigo usando como el logo de TEA Bariloche. El otro chico que les quiero contar es un chico que también conocí de chiquito, alrededor de los 4 años. Hablaba muy poquito. Al principio transformaba todo en platillos para tocar y en música para tocar. Y se empezó a interesar, él casi no hablaba, pero reproducía en voz alta diálogos enteros de películas o de videos que veía en internet. Se empezó a interesar en un momento por el sistema solar, se había aprendido todo del sistema solar, todos los planetas, todas sus lunas, y entonces en plastilina hizo así, el sistema solar. Siguió haciendo cosas en plastilina. Esto, por ejemplo, es lo siguiente. Él estaba entusiasmado con un juego de computadora que se llama Marble Blast, que es una pelotita que tiene que dar vueltas por distintos circuitos hasta llegar a un punto, y hay distintas cosas, hay resortes que le empujan, hay cositas ahí como eso de helicóptero que la suben, y entonces él reprodujo en plastilina todas las cositas que estaban en este videojuego. También reproduce sus personajes preferidos, le gusta mucho Mafalda. También a sí mismo, con una remera de Superman o una cadena de ADN. O esto, que la verdad que es bastante impactante, que es el sistema digestivo. Ahí está la manzana, su comida preferida. El sistema respiratorio, el sistema nervioso, ahí está el cerebro, ¿no? Y como él dice, el aparato reproductor masculino.
Y el último chico que les quiero contar es un chico que conocí hace algunos años, también alrededor de los 4 años, y que también hablaba muy poquito. Hablaba muy poquito, pero decía todos los colores. Amarillo, azul, violeta, rojo, verde claro, fucsia, todos los colores. Yo no sabía muy bien qué hacer, así que me puse al lado de él y decía, bueno, amarillo, ¿qué puedo hacer con amarillo un sol? ¿Qué puedo hacer con naranja una naranja? Y más o menos después de 4 o 5 veces que nos vimos, él me dijo, luna. Y acá dibujó una luna. Al tiempo, a los meses, tomó un lápiz rojo, uno azul y uno verde, y yo escuché muy despacito que decía algo así como las chicas superpoderosas. Y entonces, al poco tiempo, empezó a dibujarlas. A Bombón, a Bellota, se ve poco Bellota, y a Burbuja. Como ven, están respetados los colores y también los colores de los pelos. Burbuja tiene el pelo rubio, Bellota negro y creo que pelirrojo, Bombón. Un día dijo, te voy a dibujar a tú, porque todavía no decía yo, esto es bastante característico de los chicos autistas que tardan en aprender los pronombres y en usarlos correctamente. Y entonces me dibujó así, ahí dice algo así como Marcela, porque cuando él me dibujó a mí, digo, bueno, entonces yo te dibujo a vos, entonces yo puse su nombre dibujando y él también copió Marcela dibujando acá con los lápices y lleno de colores. Y mientras hacía esto, también empezó a escribir letras, pero también con colores. La A con azul, la B así. No es que seguían las letras un patrón definido, tal letra con tal color, tal letra con tal color, tal letra con tal color, pero cada letra tenía que tener un color diferente. No solo las letras, sino también los números. Y pasamos muchas sesiones haciendo los dos lo mismo, el 1 con marrón, el 2 con esto, el 3 con esto, y así hacíamos. Llegó a ser esto también, son los números del 1 al 100, cada uno con un color. Un día, porque él estaba entusiasmado con mezclar colores y nada más que con mezclar colores, entonces decía rojo y amarillo naranja, rojo y azul violeta. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer una persona, y entonces dice, si vos haces una persona, yo voy a dibujar a mi familia. Y entonces dibujo así, esta es la mamá. Ven los colorcitos, ¿no? Yo a él lo llamé el niño de los colores. Este es el papá. Este es el hermano. Y esta es la hermanita. Se ve que ya estaba cansado, le puso menos colores ahí a la hermanita. Este chico cuando hizo estos dibujos comentaba, amo los colores, odio al gris, lo mataría. Yo le pregunté, ¿y el negro? Y me dijo, el negro no es un color. En tal caso, el negro es de miedo. Y otra de las cosas de este chico que me parece interesante comentar es que ya hace años que venía y estaba jugando un juego de la familia donde había padres, hermanos, abuelos, y había invitado, un juego con legos, había invitado a unos amigos a dormir, todos se quedan a dormir, y entonces dice que cuando se despiertan todos habían soñado. Digo, ¿todos soñaron? Sí. ¿Y qué soñaron? Soñaron todos lo mismo. ¿Todos lo mismo? Me llama la atención. Digo, ¿y qué soñaron? Habían soñado que iban a tomar la leche con Dios. Entonces, curiosa, yo le pregunté, ¿cómo era Dios? Y Dios tenía pelo marrón, zapatos azules. Aparte de gracioso, esta idea que todos pueden soñar lo mismo, es una de las cosas también que está descrita, que pasa en el autismo, cuando se dice que
hay dificultades en lo que se llama teoría de la mente, en darse cuenta que la mente del otro puede tener intenciones distintas y que no es transparente a la mente de uno. Que esto es algo que tarda en formarse y me parece una manera de decir, mirá qué idea, ¿no? Esta de que todos podríamos soñar lo mismo. Años después, casi cuando terminábamos, alrededor de sus 8 años, este chico volvió a dibujar a la familia, pero esta vez la dibujó así. No la dibujó con rayitas. Si bien están respetados todos los colores, los rubios son rubios, los morochos son morochos, los castaños castaños, lo dibujó así. Yo me preguntaba, por preguntar no más, no sé, ¿habrá pasado que tal vez esto que Deán decía del solapamiento de las áreas, después de unos años, más lentamente, se acomodó y se fue acomodando de una manera distinta? La verdad que no lo sé. En el momento en que atendí a este chico no sabía de sinestesia, me encantaría poder volver a verlo. Y con esto quería terminar la charla. Este es un dibujo que hizo este chico también, son fuegos artificiales, por eso lo puse para el final, y con esta reflexión de Motrón que me parece importante a tener en cuenta. Las sociedades avanzadas tienen una débil tolerancia a las diferencias. El acoso escolar es una de las mayores dificultades para los autistas integrados en el sistema regular escolar. Comprender al autismo y hacer un autista feliz que logre desarrollar sus potencialidades y contribuya a la sociedad no consiste en reducir sus diferencias, sino en encontrar su lugar. Muchas gracias.